hoy un tema muy interesante que he intitulado ¿Por qué Mashiach y el templo son llamados leprosos? Y quiero comenzar con aclarar la palabra lepra o leproso. Al menos el tipo de lepra que se traduce ahí en la escritura, que en realidad no es lo mismo que la lepra que actualmente conocemos. Se ilustra siempre esta cuestión con una persona que está vendada completamente, ¿no? Porque se le está cayendo la piel. Y era algo parecido a la lepra actual, pero no exactamente lo mismo, ya que esta cuestión también aparecía en las paredes de los hogares. Por lo tanto, pues vamos a estar hablando acerca de esta cuestión, ¿no? Pero era una enfermedad más que nada que venía por el pecado. Y nuestros hermanos de Yehudá dicen más específicamente que era por el chisme. Más ellos, la Lashon Hara, que es lo que se traduce como el hablar mal o el mal hablar, que es el chisme o puede ser una infinidad de cosas. Pero también, oiga, según ya nuestro entendimiento y conocimiento de la bendita Torá, sabemos que también involucraban pecados sexuales. Pero, como quiera que sea, pecado es pecado. Y esta enfermedad venía de parte del Eterno, oiga. No era, como vuelvo a repetir, la lepra que se conoce el día de hoy, sino era una aflicción de la piel, que no solamente le daba a las personas, sino hasta en las cosas o en las paredes del hogar se mostraba esta infección. Y tenemos una parashá que es precisamente la que habla con relación a este tema, que se intitula, es la parashá Metzorah, que habla acerca de las leyes de este fenómeno de Sarrat, que así se dice en hebreo, pero que tradujeron erróneamente como lepra. Y obviamente pues se trata de una persona, cuando hablamos del Metzorah, que es alguien que ha sido contagiado con esta enfermedad, tiene en su cuerpo heridas, tiene cambios en su piel, cuya consecuencia, oiga, de esta enfermedad resulta el aislamiento de la persona de la sociedad. O sea, el aislamiento de esta persona de la comunidad, en otras palabras. Y cuando vemos allá en el Talmud, en una cita, ahí en Sanedrín 98b, donde se pregunta, oiga, sobre el nombre del Mashiach, sobre el Redentor del pueblo hebreo, contesta que su nombre es Metzorah. O sea, en otras palabras, lo que tradujeron como leproso, o el que ha sido afligido con esta enfermedad infecciosa. Y la razón por la que el Talmud llama al Mashiach Metzorah, leproso, es porque está escrito: nuestras enfermedades Él cargó y nuestros sufrimientos soportó. Y siguen diciendo ellos que, sin embargo, si el Mashiach soporta enfermedades y sufrimientos, ¿cómo sabemos que se trata de Sarrat, que es la enfermedad de la lepra? Porque también dicen ellos, oiga, el templo es llamado Metzorah, leproso también. Sobre este pasaje entonces, y el enfermo de Sarrat, que es la lepra, o vamos a llamarle esta enfermedad así, que tiene, oiga bien, la mancha. Al menos así lo dice el Midrash. El enfermo de Sarrat se refiere al Beit HaMikdash, al templo de Jerusalén. Aleluya. Qué tremendo. Y es algo
interesante, entonces, cuando vemos en esta porción cuando nos toca leer esta porción de la parashá, también que esta enfermedad se encontraba también esta aflicción en las paredes de los hogares. Y la explicación, pues, a esta cuestión reside en el significado profundo, oiga bien, de las manchas de esta aflicción, el Saraat. Porque es sabido que este Saraat, que es lo que tradujeron como lepra, no es una enfermedad natural, sino es un apercibimiento, oiga, específico del cielo. O sea, en otras palabras, es una aflicción que ha descendido del cielo por el mismo Padre por causa de la maledicencia. O sea, por causa de la Lashon Hara y por causa también de pecados sexuales. Así que la mancha de Saraat es la revelación del poder del juicio celestial. En otras palabras, nos habla acerca de que hay un Elohim justo y un Elohim, oiga bien, que va a recompensar a los seres humanos según sea su obra. Amén, aleluya. Vemos que contraer la lepra bíblica hace a una persona inmunda. Su inmundicia impedía participar en los rituales del templo. No podía comer de los sacrificios y estaba obligado a vivir fuera de la ciudad. Y era hasta que pudiera limpiarse, principalmente, pues más bien ponerse a cuentas con el Eterno, porque si estaba en su Lashon Hara hablando mal de todo mundo y pues teniendo problemas, pecados sexuales, todo eso, entonces, pero principalmente el chisme es algo que es terrible, comienza a enfermar a todo mundo. Entonces vemos aquí que por eso es que nuestro amado Yeshua fue que Él vino a dar su vida por nosotros, por lo mismo, como lo vemos en Sanedrín 98b, que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Lo vemos en Isaías 53. Entonces, eso es lo que pasa. En Mateo 10:8 también vemos que dice que a sus discípulos, que a la curación de los enfermos y de limpieza, leprosos, son signos del evangelio del reino de los cielos. Por eso vemos a nuestro amado Yeshua trayendo sanidad. Cuando Yeshua sanó a los leprosos, les dio instrucciones de que presentaran los sacrificios prescritos en la Torá para su purificación. Recuerden que siempre se les mandaba que fueran al templo a cumplir con los sacrificios del Kohanim, de los sacerdotes. Entonces, pues es bien importante que nosotros entendamos esto, porque ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos llenos de lepra, llenos de todo eso, y de ahí es que Él nos atrajo a Él, nos sanó y pues nos hizo nacer de nuevo. Aleluya, eso me trae a memoria una pregunta, hermana Araceli. De los 10 leprosos que Yeshua sanó, ¿cuántos regresaron agradecidos? A ver. Bueno, ningún leproso regresó. Aleluya, ninguno, porque ya no eran leprosos, ¿verdad? Exacto. Aleluya, regresó uno, pero ya no era leproso. Ay, la hermana tiene conocimiento profundo aquí, la hermana. Aleluya, mire, tengo una página aquí que se llama Nuevo Mundo Israelita, es una página judía. Y relata con relación a lo que estamos hablando, voy a leer aquí lo que ellos, un artículo que escriben, y dice: el Talmud también discute la razón por la cual el ritual de purificación para el Metzorá incluye una varita de madera de cedro, la especie de árbol más alta en el Medio Oriente. La madera de cedro nos recuerda que la arrogancia nos ocasionó precisamente esta enfermedad. Esta afirmación no contradice la idea de la calumnia como causa del Saraat, que es la enfermedad esta de la que estamos hablando, sino que añade textura y profundidad al tema. Nos enseña que la raíz del Saraat es la arrogancia, el sentirse superior a otras personas. Esto hace que uno considere a otros como inferiores y por lo tanto los juzga, ¿verdad? O sea, esta persona. Una vez que esas opiniones que se hacen sobre otros son internalizadas, la persona entonces las comparte con sus semejantes.
Ahora, sigue diciendo, me parece que el aspecto de aislamiento, o sea, la sentencia que se da de los Metzorá, de los que son afligidos por esta enfermedad, no es solo sentir la soledad causada, oiga bien, por los chismes, sino también ver qué insignificante es el sentido de la superioridad. Únicamente cuando descubres que todas las habilidades de las que te enorgulleces y te hacen sentir superior no tienen sentido. ¿Se da cuenta? Entonces es cuando, o sea, cuando hay una verdadera teshuvá, en otras palabras, un retorno del alma de aquellas personas que ven a sus semejantes como inferiores o que siempre están viendo defectos en los demás. Ahora, la pregunta es, ¿eres sabio o eres sabia? ¿Quién aprende de ti si estás solo o sola? ¿Eres articulado y persuasivo? Entonces, si estás solo, ¿a quién vas a convencer? ¿Eres líder? Si estás solo, ¿a quién vas a liderar? A liderar. Y si eres un artista, ¿a quién vas a inspirar con tu visión si tú estás solo? Entonces, al estar aislado, la persona que ha sido afligida con esta enfermedad se entera de que toda su superioridad proviene realmente de aquellos a quienes hasta ahora había mirado con desprecio. Qué tremendo, amado. Entonces vemos ahí la cuestión que al estar aislado, vemos entonces la necesidad de compartir con otros. Y que es eso precisamente lo que hace nuestras habilidades que sean significativas. Porque si estamos solos, en realidad no podemos hacer y realizar absolutamente nada. Y por eso es tan importante, amado, que entendamos que hay, ya cuando nosotros ponemos las manos en el arado, que nosotros mantengamos nuestro trabajo siempre activo. No podemos detenernos, no podemos ni siquiera, como dicen por ahí, detenernos ni siquiera para, ¿cómo va? Para echar para atrás, para agarrar empuje, no. Tenemos que permanecer firmes, sabiendo que hay necesidad de toda la gente que tenemos alrededor, incluyendo hasta nuestros propios enemigos. Hasta ellos los necesitamos. ¿Cómo la ve? Y así dice la Escritura que al que realmente ha entendido, oiga, este camino, aún a sus enemigos el Eterno los hace estar en paz con Él. Y eso es precisamente lo que se trata en esta vida, de no enorgullecernos y de entender que al momento de que yo voy a criticar a alguien, entonces me convierto en lo mismo. ¿Por qué? Porque todos somos dadores y receptores y juntos formamos una comunidad estable. Nunca somos superiores a otros. En realidad somos engrandecidos solamente por nuestra interacción entre unos y otros. En el servicio que nos damos los unos a los otros, es ahí donde obtenemos nuestra elevación. Y en la Torá, pues toda pureza está relacionada con la vida. Toda impureza está relacionada con la muerte. Así que la arrogancia nos arranca de nuestra parcela, un sistema que en realidad, amado, en el cual recibimos, damos vida y el cual recibimos vida. Y ellos nos convierte en un espécimen seco y muerto que solo da una idea de lo que era cuando estaba vivo. ¿Se da cuenta? Y por eso es importante entender por qué Yeshua, nuestro Redentor, el Mashiach, tenía que cargar con esta impureza nuestra, no era de Él, sino era nuestra. Y por eso se le conoció como el leproso a Él. Porque cargó sobre sí mismo nuestra enfermedad que nosotros merecíamos, con la que merecíamos ser afligidos. Amén. Por eso vemos en los escritos de Judá
cuando ellos comienzan a preguntar, ¿no? ¿Dónde está sentado? Preguntó el rabino Yehoshua, respondiendo Elías, en la entrada a la ciudad de Roma. ¿Cómo voy a reconocerlo? Preguntó el rabino Yehoshua. Elías respondió, él está sentado entre los pobres leprosos, todos aquellos que se vendan sus heridas. Y vemos que él a eso vino, a atraernos a él y a vendar nuestras heridas una a una. Entonces, como leprosos, pues no podíamos ir a ninguna parte. No, pero él tuvo que sacarnos de ahí. Vemos en Levíticos 15 que dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, pues una persona cuando se encuentra en esa condición, pues en verdad no quiere saber nada ni del Eterno. Por eso dice que Él nos amó primero, nos amó y nos atrajo a Él para darnos vida. Y bueno, ya que nos dio vida, dice que nos la dio en abundancia. Por eso ahorita tenemos tanta hambre de su palabra, de su Torah, y nos sentimos bendecidos cuando sabemos que Él ya está entre nosotros y que podemos buscarlo y cada día llenarnos más del conocimiento que viene de lo alto, del Padre de las Luces. Aleluya, así es, amada hermana. Entonces, ¿qué entendemos con esta cuestión? Porque estamos hablando, oiga, de que cuando se adquiría esta enfermedad era por causa de la impureza, ¿verdad? Por causa de impureza. Y cuando venimos a ver que esta impureza causa la muerte en la persona, o sea, una muerte espiritual, en otras palabras, un aislamiento. Sí, porque en la mente hebrea es en realidad lo peor que puede acontecerle a un individuo que es parte del pueblo, ser cortado del pueblo, ser alejado de la comunidad. ¡Qué terrible! Es algo horrible, es algo feo, es un sentimiento de soledad, es un sentimiento, sientes hasta que el Eterno te ha abandonado. Y si tú fuiste testigo de Jehová en algún tiempo en tu vida, sabes a lo que me refiero cuando eso te hacen los ancianos, te cortan de la comunidad y te sientes que te mueres. Y pues es en realidad lo que debe de acontecer cuando ya los casos son muy graves y la persona no hace teshuvá. Hay que cortarla de la comunidad. Entonces, afortunadamente esta muerte es reversible a través, oiga bien, de examinarnos a nosotros mismos, lo que llaman introspección de la persona misma. O sea, una introspección honesta, escudriñarnos nosotros mismos y ver en realidad que nosotros debemos de servir al Kadosh Baruj Hu con todo nuestro ser, en santidad, en pureza, ¿verdad? Porque ya viéndolo en la mente hebrea, este Metzora se purifica, ¿verdad? Toma conciencia de lo que hizo y se da, oiga bien, una vez más la bienvenida a la comunidad cuando la persona ha hecho una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento. Y es por eso, amados, que el Mashiach y el Beit HaMikdash, el Mashiach, el Mesías y el templo son llamados Metzorá, que son leprosos o aquellos que han sido afligidos con precisamente esta enfermedad. Recuerde que les dije que también en las paredes salía esta cuestión. Y era algo tremendo. Porque ya si sale hasta en el hogar ya no puedes estar ahí. Es un hogar ya condenado. Y todo lo que ha sido, oiga bien, que ha venido con contacto con esta infección debe ser quemado. Así que por lo tanto, cuando se habla acerca de que el Mashiach y el templo son llamados Metzorá, es para expresar el elevado nivel de santidad que se revela a través de ellos. Una santidad como, oiga bien, una santidad como jamás hemos nosotros pensado. Con mucha intensidad, que supera toda medida y todo límite. Esa santidad se revela a través de nuestro Mashiach y a través de ese templo del que estamos hablando. Ahora, el templo, como hemos estado estudiando,
físico ya no está en pie, pero hay un templo todavía que está haciendo la misma función actualmente. Y ese templo está compuesto de piedras vivas, que como leímos o estudiamos en el estudio pasado, oiga amado, en realidad es por medio de ese templo de que los pecados del mundo están siendo purificados. O sea, en otras palabras, cuando nosotros como piedras vivas intercedemos, oramos, ayunamos, estamos orando 3 veces al día mínimo y estamos buscando el rostro del Kadosh Baruj Hu y estamos orando por otras personas y sentimos la carga que ellos están llevando, el sufrimiento, la necesidad. Nosotros estamos en cierta manera también ayudando a estas personas a descontaminarse por medio de la bendita palabra que nosotros les estamos predicando. Somos el templo del Dios viviente y como el templo del Dios viviente estamos haciendo manifiesta la presencia del Kadosh Baruj Hu donde quiera que nosotros vamos. Amén, aleluya. Por eso es que su palabra es la que limpia, es la que viene como un aceite, comienza a limpiar, como agua, que comienza a purificar, porque está viva, es palabra viva, que sale y penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es como una espada de doble filo. Entonces, eso es lo importante, amados, que por eso tenemos que llevar la palabra para que todos aquellos que todavía se encuentran en esta condición, leprosos, puedan ser limpiados, puedan ser purificados. Y que si no lo hacen, pues lo estamos mirando, los leprosos eran echados fuera de la ciudad. Primeramente iban a sus casas, tenían que ir al templo, esperaban cierto tiempo y si ya no se limpiaba completamente y su casa no se le podía quitar esa lepra, tenía que ser, o sea, piedras, todo se tenía que destruir, tenía que ser quemada esa casa. Y es lo que pasa hasta el día de hoy. Todos aquellos que sigan en esa lepra y no se purifiquen, van a ser echados fuera de la misma manera. Aleluya, es tremendo, así es, amada. Pues mire, algo interesante también que comentan aquí en otro sitio de nuestros hermanos de Judá, vienemashiach.com, con respecto a esto, donde, déjeme le leo aquí que dicen ellos. Entonces dice que la cuestión entonces de la redención, en los tiempos de la redención no habrá impedimentos y la santidad se revelará en el mundo terrenal tal y cual es en su fuente espiritual. Y esto se logrará a través de que nuestras enfermedades, Él, Mashiach, está hablando del Mashiach, Él cargó, ¿verdad? Porque en realidad sí hay líneas de judaísmo que saben que a este del que habla Isaías 53 se refiere al Mashiach. Entonces, aquí está diciendo, esto se logrará a través de que nuestras enfermedades el Mashiach cargó. Con esto él refina al último, vamos a decir, de los Sadikim en la época actual, de lo que ellos llaman los talones del Mashiach, hasta que todos se vuelven recipientes adecuados para las luces divinas de la redención verdadera y completa y rápida en nuestros días. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que por medio de que el Mashiach carga esta metzorá o sarrar, como se dice en hebreo, que es la lepra, la aflicción de la que estamos hablando, la carga el Mashiach. Y con esto, él refina, oiga bien, a cada justo en la época actual, lo que ellos llaman los talones del Mashiach. Y tal vez más adelante hablemos un poquito con relación a esta cuestión, los talones del Mashiach, que es un término que señala pues la época del fin del galut, del fin del exilio, de la diáspora, en la posteridad, antes de la venida del Mashiach. Amén. Y todos entendemos que Isaías 53 pues habla del Mashiach.
inclusive en los escritos antiguos de Judá, pues hay referencia de que Isaías 53 está hablando de nuestro Mesías. Se ve en el Talmud, el Zohar, el Midrash, Abarbanel, Herb, Homber, Eliyá de Vidas, Moshe Asleich, son solo algunos ejemplos de fuentes judías. Pero vemos el caso de Rashi. Rashi fue uno de los que estuvo diciendo de que Israel era ese siervo sufriente. Sabemos que no es así, pero pues en su época había persecución. Acuérdense que ya en el tiempo de ellos había la persecución de los cristianos, de los católicos, forzándolos al catolicismo. Entonces, muchas veces las situaciones que vemos escritas es por lo que pasaba en su época, pero sabemos que no es así. Sabemos que ahí se está hablando de Yeshua, que él fue el siervo sufriente, nuestro redentor, como lo vemos aquí en lo que se está hablando, de que él sería el leproso, o sea que estaba cargando nuestras enfermedades, como dice, él sufrió nuestros dolores, él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Entonces, ya en estos tiempos más se le está comprendiendo que él, Yeshua, es nuestro Mesías, nuestro Redentor. Así es, amada hermana, y la realidad es de que aún dentro de muchas líneas del judaísmo, esta interpretación pues no es tan descabellada de creer que Isaías habla acerca del Redentor, del Mashiach, ¿verdad? Porque ahí cuando habla acerca el texto hebreo en Isaías 53, donde introduce la palabra azotado, en realidad la palabra hebrea es nagua, que literalmente significa llagado. Nagua, que es acento en la U, nagua, comparte la misma raíz de negá, que significa llaga, y es utilizada mayormente para referirse a la enfermedad de Sarat, como podemos ver en los versos que vamos a citar enseguida, Levítico, Vayikra 13, 1 al 2, donde dice: habló Jehová a Moshe y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como una llaga, ahí está la palabra, negá, será traído a Aarón el Cohen, el sacerdote, a uno de sus hijos los sacerdotes. Dice, y tenemos también otro texto, Levítico 13, 9, donde dice: cuando hubiere llaga de lepra, ahí está la misma palabra, negá, que es Sarat, el hombre será traído al Cohen, al sacerdote. O sea, en otras palabras, el profeta Isaías está diciendo que el Mashiach sería considerado como un leproso y rechazado como tal. Bueno, pues entonces, pues con esto entendemos el valor profético, ¿verdad? De estas palabras que describen el rechazo del Mashiach, su sufrimiento y su papel salvador profético. Aleluya. Bueno, lamentablemente, amados, hemos llegado al final de este tema tan interesante, ¿verdad? Pero recuerden que pues siempre tenemos temas importantes e interesantes aquí en Radio Shalom. Pero por el momento pues vamos a tener que despedirnos. Voy a dejar que mi hermana Araceli dé su último comentario. Adelante, hermana. Así es que, amados, pues entendemos que en esa condición nos encontrábamos, pero que nuestro amado Yehoshua, en su grande amor, dice que nos amó primero y miró nuestro gozo anticipado. Por eso es que se dio a sí mismo en ese madero, en esa cruz, para que nosotros pudiéramos ser sanados de esa lepra en la que nos encontrábamos, separados de la gloria del Eterno. Entonces, por eso es, amados, que reconociendo quiénes éramos y quiénes somos ahora, estamos tan agradecidos, porque dice que al que más se le perdona, más ama. Y por eso, amados, estamos tan contentos. ¿Qué éramos sin Él? ¿Qué vida vivíamos? Y lo seguimos viendo en estos días. Cuando nosotros tenemos un hogar, somos felices, tenemos la shalom del Eterno, la paz, la alegría de Él, pero hay otro hogar enseguida de nosotros que no la tienen, que usted mira en la situación que se encuentran. Entonces, pues qué hermoso que Él en su grande misericordia nos ha atraído al reino de los cielos y podemos gozar de Él cada día.
gozándonos, deleitándonos, porque pues somos felices, tenemos su shalom, tenemos su amor, pues lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo. Con Él estamos seguros. Aleluya.